tardes, ¿cómo están? Hoy tenemos la clase 12 ya de técnico en refrigeración, donde venimos viendo anteriormente la heladera tradicional, conocida hoy como heladera cíclica, ¿sí? Desde que salió la heladera no frost, y salió un tipo de heladeras con un motor inverter, ¿sí? Que la realidad es que hay muy poquitas. Inverter son motores donde en vez de parar y arrancar, lo que hace lo maneja un microcomputador que tiene y baja la frecuencia y el motor regula su velocidad. Y de esa manera regula el caudal del refrigerante. Pero la realidad es que muy poco, y de hecho no lo vamos a ver en este curso porque no hay información para nosotros para poder brindarle a ustedes, ¿sí? Pero sí lo que vamos a ver es heladera no frost, donde tenemos varios modelos de heladera no frost. La heladera no frost ya es un poco más compleja. ¿Por qué es más compleja que la cíclica? La cíclica es la heladera común, la heladera con freezer. ¿Por qué cíclica? Cíclica porque anda por ciclos. Para, arranca, cuando logra la temperatura, corta, cuando sube la temperatura arranca. Por eso se dice que anda en ciclos. De ahí el nombre cíclica. Ahora la heladera no frost, que hay muchas, es una heladera que su traducción de no frost significa que no escarcha, ¿sí? En realidad, por supuesto, si es una heladera va a ser escarcha, pero tiene un sistema de descongelamiento automático que hace de que esa escarcha desaparezca. ¿Por qué motivo? Bueno, porque ese tipo de heladeras funcionan a través del movimiento de aire internamente dentro del gabinete, ¿sí? Y tiene un solo evaporador. Tiene un solo evaporador en forma de radiador, con un motorcito, con un ventiladorcito en la parte superior, en la parte del freezer, casi siempre vamos a encontrar eso, en el fondo. No se ve, uno abre la puerta del freezer y estéticamente no ve nada. Va a haber una tapa ranurada, con varios pequeños ductos de salida de aire, precisamente para que inyecte aire para el freezer. Y también tiene un circuito de aire que inyecta aire hacia abajo, ¿sí? Primero, yo acá tengo para mostrarles, ahora voy a hacer hincapié en eso, pero quiero mostrarles algunas características que acá le escribí de la heladera no frost. Vuelvo a repetir, no frost significa no escarcha, y enfría por movimiento de aire. ¿Está bien? Esa es la cualidad principal de esta heladera. Con esto quiero decirle que si yo tengo una heladera cíclica y una no frost y pongo una botella, una bebida adentro, la va a enfriar mucho más rápido la heladera no frost. Mucho más rápido que una heladera cíclica. ¿Por qué motivo? Porque la heladera cíclica va a ser por una cuestión de convección, de movimiento de aire, pero natural, ¿sí? La bebida que yo ingreso a esa heladera le va a entregar calor al gas refrigerante que pasa por esas placas, pero en forma natural. En cambio la heladera no frost, ¿sí? En cambio la heladera no frost lo que hace es, al mover aire constantemente, de alguna manera le va sacando calor, ¿sí? Va absorbiendo calor de ese producto mucho más rápido. Esa es la diferencia. Y la otra diferencia, vuelvo a repetir, que no forma hielo. Así que de esa manera enfría por aire y ese es uno de sus beneficios. Tiene un evaporador, ¿sí? Con aletas en forma de radiador. ¿Está bien? Es un radiador, ya les voy a mostrar imágenes de eso. Tiene un sistema de descongelado automático. Las primeras no frost tienen un timer que controla el descongelado. Hoy son todas plaquetas electrónicas. El timer no va más. ¿Sí? Bueno, el tema es así. Ese radiador que tiene, ese evaporador que tiene adosado una resistencia. ¿Sí? Tengan en cuenta que en el freezer nosotros vamos a encontrar temperaturas menores a 18 grados bajo cero, ¿no? Entonces, por supuesto, que el aire húmedo que hay dentro de la heladera, porque al abrir la puerta ingresa aire húmedo, va a formar escarcha, va a formar hielo, ¿no? Entonces, tiene esa resistencia que si tuviera un timer, ¿el timer qué es un timer? Es un controlador de tiempo, timer, ¿sí? Es un controlador de tiempo. Entonces, ¿qué hace ese timer? El timer lo que hace es darle, puede haber de diferentes tiempos, ¿no? Puede marchar 6 horas, por ejemplo, activa 6 horas el compresor,
El compresor después va a cortar porque el termostato manda lo que es temperatura, ¿está bien? Pero va a activar por 6 horas, va a alimentar eléctricamente 6 horas al termostato. El termostato después va a darle tensión cuando corresponde al compresor. Y después por lapsos de 20 minutos, ¿sí? Pero pasaron 6 horas, 20 minutos va a activar la resistencia. Esa resistencia lo que va a hacer es deshacer ese hielo que se formó en esas 6 horas de funcionamiento. Digo 6 o pueden ser 8. Si es una heladera más grande, ¿sí? O más chica, varía el tiempo. Si es más grande, el tiempo es menor, lo hace cada 6 horas. Si es una heladera más chica, lo hace cada 8. Porque al ser más chica no forma tanto hielo. Pero principalmente esas son las características de este tipo de heladera. Y acá les voy a mostrar. ¿Sí? Acá tenemos una heladera no frost, donde la parte del freezer, como les decía antes, uno abre el freezer y en el fondo van a ver un panel que está perforado, que es por donde inyecta el aire. Y va a haber una recirculación de aire dentro del freezer. ¿Sí? Dentro del freezer. Y en la parte de abajo, ¿sí? Acá en la parte de abajo van a ver toda una columna en el fondo de la heladera, toda una columna donde tiene una perillita, que con esa perillita controlamos la temperatura de abajo de la heladera. ¿Sí? La temperatura de arriba del freezer suele tener un termostato también, si es con timer, un termostato para regular, pero acá va a haber mínimo 18. Si yo le pongo el máximo puede llegar a tener 22 bajo cero, puede mantener. Pero mínimo 18 bajo cero acá. Pero les recuerdo que acá la heladera, la parte del refrigerador, va a enfriar como cualquier otro tipo de heladera. No importa su cualidad, sus características, sea cíclica, no frost, solo heladera. Ahí la temperatura en el refrigerador va a rondar los 2 grados o 1 hasta 7. ¿Sí? De 2 a 7 eso con seguridad es lo que mantiene la parte del refrigerador. ¿Sí? Ya sea no frost, cíclica o de las otras que les comentaba antes. Pero esta es la diferencia, que inyecta aire por diferentes ductos que tiene. ¿Sí? A medida que esto, por ejemplo, tiene varios estantes, este es el de verdura y, por ejemplo, inyecta aire por ahí, ¿no? Y acá ya vamos a ir viendo, les decía, tiene un termostato, pero es un termostato manual, sin electricidad. Porque lo que hace este termostato es controla la temperatura de abajo, de la heladera, del refrigerador precisamente, y lo que hace es cerrar una compuerta. Se llama damper termostático o termostato damper, como quieren llamarlo. Damper es una compuerta, ¿sí? Lo que hace es se activa, cierra, tengo imágenes para mostrarles, cierra y lo que hace es bloquear el paso de aire desde arriba. Les aclaro que el aire viene desde acá arriba hacia abajo, ¿sí? Viene siempre de arriba el aire, vamos a suponer, si hay heladeras que tienen el freezer abajo y la parte de refrigerador de arriba, bueno, sería el contrario, ¿no? Inyecta aire de abajo para arriba, pero en este caso, donde tenemos el freezer arriba, inyecta aire desde el freezer hacia abajo, entonces lo que hace el damper es, cuando llegó la temperatura deseada acá abajo, lo que hace es cerrar esa compuerta y no inyecta más aire. Entonces, al cerrar esa compuerta va a haber mucho más movimiento de aire en la parte del freezer y la heladera va a cortar por temperatura. Eso es lo que hace este tipo de heladeras. Acá tengo algunas imágenes para mostrarles de, por ejemplo, cómo es el funcionamiento del aire en este tipo de heladeras. Bueno, esta es una heladera con corte lateral, con vista lateral, ¿sí? Donde te indica que tiene un motorcito acá arriba, ¿sí? Es un motorcito, motorcito chiquito con una palita. Acá se ve el tipo de palita que tiene, y va puesto acá arriba. Y acá va puesto el evaporador. ¿Sí? Acá va puesto el evaporador. Entonces, cuando esto funciona, el aire pasa, viene acá abajo en el piso del freezer, tiene una tapa y al frente de todo, cuando uno abre la puerta va a ver ahí al frente, tiene unas ranuras de punta a punta, de ancho a ancho. ¿Sí? Por ahí es el aire de retorno. Porque esto ¿qué hace? Miren, inyecta aire en el freezer y lo toma por acá. Viaja por la parte del piso del freezer el aire, pasa por el evaporador y vuelve a salir. Parte del aire va
la gran mayoría y cantidad de aire va al freezer. Por eso la diferencia de temperatura. Y una pequeña parte del aire, ¿sí?, por unos canales que tiene, unos conductos, inyecta aire hacia abajo. Inyecta aire hacia abajo y también tiene un lugar donde lo aspira. Para que, recuerdo que siempre el aire, cuando es enfriamiento por aire, tiene que haber una inyección y un retorno. Porque el aire se enfría a través de recirculación, a través de ese evaporador. Entonces, en este caso, en el freezer, vamos a encontrar que inyecta aire, ¿sí?, inyecta aire en el habitáculo del freezer, lo toma por acá, ¿sí?, lo toma por acá y lo vuelve a aspirar, inyectándolo para la parte del refrigerador y vuelve a subir. Ese es el funcionamiento de las heladeras no frost. ¿Cuáles son las problemáticas? La problemática es que si este radiador, este evaporador, todo aleteado, se congela, se llena de hielo, por así decirlo, lo que va a ocurrir es que sencillamente no va a pasar aire por acá. ¿Por qué? Porque el hielo no te lo permite. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar una falla similar a la heladera cíclica. El cliente lo primero que va a notar es que abajo no enfría. Claro, arriba no se va a dar cuenta porque tiene los productos congelados. Entonces va a decir, no, che, arriba enfría, no, pero tampoco está enfriando arriba. Va a pasar 2 o 3 días y se va a dar cuenta que arriba tampoco enfría. Pero lo primero que va a notar es que abajo no enfría. ¿Por qué? Y porque no hay inyección de aire, a causa de congelamiento del evaporador. Ahora les voy a mostrar esa etapa y ese congelamiento que puede haber. Primero les voy a mostrar un evaporador, como es, miren. Acá tenemos, esto es el fondo del freezer, sin la tapa que viene acá. La tapa que viene acá tiene los conductos en telgopor, ¿sí? Tiene todo un circuito ahí en telgopor, donde este ventiladorcito le inyecta aire y acá en el piso tiene los conductos de inyección y de retorno que van hacia abajo, que van hacia la parte del refrigerador. Bueno, ¿ven? Este es el evaporador. ¿Sí? Este es el ventiladorcito, con su paleta, que mueve el aire. Y les decía, después acá también le falta otra tapa, que es el aire viaja por el frente, sube y lo inyecta por acá el ventilador. Bien, acá la resistencia, en particular, ya va a haber otras imágenes, pero la resistencia está acá. Ven que hay un par de cablecitos acá, bueno, hay otros elementos también que ya vamos a ir viendo porque esto lleva unas cuantas cositas por aprender. Pero acá tiene una resistencia que va por acá, viaja por acá, se mete por atrás, se mete por el frente también. Acá no se aprecia bien, pero acá lo que yo les quiero mostrar es solamente el evaporador, el forzador. ¿Está bien? La resistencia siempre va a pegar acá al evaporador para que deshaga el hielo que se formó. Y suele tener también, acá abajo, tiene toda una chapa metálica, ¿sí? Tiene una chapita metálica donde también apoya una pequeña resistencia. Porque, ¿qué pasa? El agua que va a producirse cuando la resistencia empiece a calentar, va a caer acá en esta chapita y después tiene un orificio por un conducto que va a parar ¿a dónde? Arriba del motor o al costado del motor. Eso es un tema aparte. Pero la cuestión es que desagota por acá a través de un conducto que viaja hacia donde está el motor para que el agua se evapore, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si ese ducto que tiene acá se tapó, ¿qué va a pasar? Se va a llenar de agua esto cuando descongele. Y cuando empiece a enfriar, esto se va a congelar. Se congeló todo este ducto de acá abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando vuelva a desagotar, no va a desagotar y se va a empezar a formar hielo. El hielo ese empieza a crecer y se bloquea todo. Técnicamente y eléctricamente no tiene ningún tipo de falla más que suciedad. Y puede pasar, porque, como les decía anteriormente, la heladera, como aspira desde el piso del freezer, va llevando pequeñas partículas de alimento, son pequeñas partículas, y van a parar ahí. Entonces te puede bloquear ahí el drenaje y te forma hielo. Así que eso hay que tener en cuenta. Hay muchos chequeos por hacer.
pero principalmente esta es una de las causas de congelamiento, que esté tapado el drenaje. ¿Eh? Eso se puede corroborar fácil. Si quiero del lado del motor abajo, le paso una varillita o una cinta pasacable de electricidad para ver si está destapado, ¿no? O también de acá les puedo pasar. Porque el tema es cuando vayan a ver de este tipo de heladeras, se van a encontrar con todo esto congelado y no te deja medir nada, hasta que no se deshaga ese hielo. Miren de qué manera se empieza a congelar esto. ¿Ven? Se empieza a formar ese hielo, ¿sí? Entonces, al formarse todo este hielo, el aire que les decía que pasa en forma ascendente, no pasa. Acá va el ventilador, ¿sí? En esta foto no está, estoy mostrando solo el evaporador congelado. Esto es una falla, ¿sí? Esto no tendría que estar en la heladera, no puede aparecer porque no estaría funcionando como corresponde. ¿Eh? Tengo otra imagen también, miren, llega un momento que el hielo ese crece tanto que incluso toca la paleta del ventiladorcito y lo frena. ¿Eh? Incluso puede llegar a escucharse el momento que el cliente te lo va a decir, por momentos se escuchaba que rozaba algo. Claro, es la paletita, ¿sí? Es la paletita que provoca ese roce, ¿sí? Ahora voy a buscar que tengo otra imagen por ahí para a ver si tenemos otra que tiene mucho más hielo. Ya se la muestro. Acá tenemos esta imagen. Esta imagen es cuando se saca el frente plástico del fondo del freezer. Nos vamos a encontrar con una chapa, ¿sí? ¿Por qué? Esa chapa está porque detrás de esa chapita y pegada, acá va la resistencia. Entonces, como acá esa tapa plástica tiene todos unos conductos de telgopor, la derrite toda. Entonces tiene esa protección para que no se queme eso, ¿no? Entonces cuando ustedes sacan toda esa tapa plástica que tiene, que es la que tiene todos los ductos y a veces suele tener incorporado también el motor forzador ahí. Acá se van a encontrar con todo esto, van a encontrar con la lamparita que tiene el freezer, tiene un bimetal, ¿sí? Acá marca la resistencia, aparte del bimetal tiene un fusible térmico, tiene sensor de temperatura, este es el que sensa la temperatura del freezer, ¿sí? Este es un tubito recibidor de líquido, pero eso tiene que ver con el circuito refrigerante, ¿sí? Esto es lo que les decía el congelamiento, cuando ya es grave, ¿sí? Y que esto no va a funcionar de ninguna manera. Todo congelado, no pasa aire. Estos cablecitos son los que alimentan la resistencia. Acá está fallando precisamente el descongelado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? ¿Ven? Esto sería el funcionamiento normal. Puede producirse, quedarse blanquito, pero no es escarcha. Porque cuando hay escarcha, no pasa aire. ¿Eh? Bueno, la resistencia, las primeras heladeras funcionan con un sistema de timer. Primero vamos a hacer un apartado. Miren, acá total es una imagen que les quiero mostrar. Esto es una columna de aire, una columna por donde inyecta aire desde arriba. Esta es la perilla del termostato, ¿sí? Esta es la perilla del termostato. Y el termostato tiene una patita acá que sale esta tapa. ¿Está bien? Todo por acá pasa aire y sale aire por ahí e inyecta aire hacia abajo. Todo el aire que viene por acá lo inyecta por acá. Cuando este termostato tiene un bulbo que registra la temperatura, cuando se enfrió la heladera, lo que hace este termostato es empujar y cerrar esta tapa y por consiguiente no inyecta más aire hacia la parte del refrigerador, ¿sí? ¿Ven? Este es el termostato con la compuerta, el termostato damper. Este es el bulbo. Este bulbo suele estar ahí metido en la columna, registrando la temperatura que hay en el refrigerador. Y acá es el eje donde va puesta la perilla, donde uno regula la temperatura, si quiere más frío o menos frío en su interior del refrigerador. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, este termostato damper, cuando logró la temperatura del refrigerador, lo que hace es mover esta compuerta para cerrar el paso de aire. De esa manera controla la temperatura. Bien. Ahora vamos al timer.
¿Qué es el timer? Miren, el timer es este aparatito que está acá. Este aparatito que está acá. Acá tiene un ejecito manual, cosa que yo lo puedo girar a mano. Y esto suena como las cuerdas de una cajita musical. Así empieza clic, 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 clic. ¿Sí? Porque tiene todos dientecitos. Porque este timer acá me indica, miren. Dice 8 horas 30 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Y también acá me está marcando que te sirve para un motor de 1/3 HP. Un motor de 1/3 HP ya es una heladera grande, de 2 puertas. ¿Sí? O sea que este alcanza y sobra para cualquier tipo de heladera. Porque claro, por acá adentro están los contactos que alimentan al compresor y a la resistencia. Entonces, en base al consumo, tiene que ser el adecuado para la potencia del motor. Pero este soporta hasta 1/3 HP, así que es bastante grande. Este te está diciendo, dice 8 horas 30 minutos. ¿Qué quiere decir? Que por 8 horas va a habilitar el contacto que me alimenta el compresor y por 30 minutos va a habilitar el contacto que alimenta la resistencia. ¿Sí? Acá yo le hice un pequeño dibujito de cómo es. También lo vamos a ver ahora en otro esquema. Pero el timer siempre van a encontrar 4 patitas. 4 patitas. Tiene el 2, el 1, el 4 y el 3. ¿Sí? Tiene 1, 2, 3, 4, pero no están puestos correlativos. Y el tema es así. Este timer tiene un motorcito. Una bobinita acá, que tiene que ser alimentada con 220 volts, para que esto empiece a funcionar. ¿Sí? Vos lo alimentás con 220. ¿De dónde lo alimentás? Y lo alimentás entre el 1 y el 3, acá le das 220. Acá le das 220, acá entra neutro y acá entra fase. Y lo que va a hacer es lo siguiente. Vuelvo a repetir, acá entra fase y acá entra neutro. Por 8 horas me va a cerrar el circuito entre el 1 y el 4. ¿Por qué? Porque el 4 es el que alimenta al, pongo acá, 4 es el que alimenta al compresor. ¿Sí? Es el que hace andar al compresor, el 4. Y el 2, ¿sí? El 2 es el que alimenta a la resistencia. Entonces, en este caso, este en particular que me está diciendo que funciona 8 horas 30 minutos, el contacto, miren, 1 y 4 es igual a cierra, cerrado, por 8 horas. ¿Está bien? Entonces, el contacto 1 y 4, que es el que alimenta el compresor, va a estar por 8 horas cerrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si por acá ingresa fase, este circuito va a estar cerrado así, ¿no es cierto? Y sale por el 4. Este punto 4 después en un circuito completo va a alimentar al termostato y después el termostato va a alimentar al compresor. Para que corte por temperatura, porque el que maneja la temperatura es el termostato, recuerden eso. Y el contacto 1 y 2 va a estar cerrado, en este caso, digo siempre en este caso porque esto varía los tiempos, por 30 minutos. Entonces, los tiempos que yo le estoy poniendo acá son relativos, no siempre van a ser los mismos, tiene que ver con el timer que tenga la heladera en particular. Entonces, el contacto 1 y el 2 cerrado por 30 minutos, que van a ser el que alimente la resistencia. ¿Sí? La resistencia. Previo a eso de la resistencia, esta alimentación, la resistencia tiene un aparatito que se llama bimetal. Primero les muestro, acá tenemos otro timer, ¿sí? Que acá me muestra un poco el esquema también, como que yo lo dibujé. El 3 es una alimentación con neutro. Tenemos el 4, acá no te dice, ¿no? El 4 que va a estar el compresor. Miren, no sé si se alcanza a apreciar, pero yo se los voy a mandar como archivo. Van a tener, miren, 6 horas 25 minutos. ¿Ven? Que esto cambia. Esto cambia. El otro era 8 horas 30 minutos. Este es 6 horas 25. Así que
según el fabricante, considera los tiempos de deshielo y lo maneja a través de un timer. Eso cuando eran heladeras no-frost con timer, ¿no? Después, ya hace un poquito más de 10 años, ya salieron todas este tipo de heladeras, pero todo esto, el timer no va más, lo maneja ¿qué? Una plaqueta ahora. Bueno, pero los contactos siempre van a ser iguales, no importa que te varíe el tiempo, pero los contactos van a ser iguales. El 2, ¿sí? El 2 va a ir a la resistencia, el 4 va a alimentar el compresor, el 1 es la entrada de fase y el 3 es neutro para que este motorcito que tiene interno gire, siempre gira a la derecha, siempre gira a la derecha, como la aguja del reloj. Y acá tengo otro dibujito por ahí, a ver si es este, no. Tengo otro dibujito que te indica, que también se los voy a enviar, cómo es internamente. ¿Ven? Acá tiene todo un disco con escalones, ¿sí? Que atrás tiene el motorcito que va a hacer girar eso, tiene una leva, un vástago, y acá tiene los contactos internos, esos 3 contactos. El 3, olvídense, el 3 es neutro, alimenta un extremo solamente del motorcito interno del timer. Pero acá tenemos las dos figuras, en la etapa de enfriamiento, ¿sí? Y la etapa de descongelación. Acá en enfriamiento lo que te dice claramente es que va a activar este 1 con el 4. ¿Ven acá? Está cerrado. Cerró este circuito, ¿sí? Cerró el circuito y por el tiempo más largo de este ciclo, ya sean 8 horas o 6, va a estar cerrado el circuito 1 y 4. ¿Está bien? En el modo de descongelación, en el periodo de descongelación, lo que va a hacer ahora es cerrar. Miren, acá, antes estaba cerrado acá, ¿ven? El circuito este, ahora me cierra para este lado, ¿sí? Entonces me alimenta la entrada que yo tengo, el polo de fase que entra por acá, ahora va a salir por el 2. Y el 2 que alimenta a la resistencia. Entonces, de esa manera va a estar el periodo más corto, ya sean 30, 25 o 20 minutos, para el descongelado. Ahora bien, un detalle. Acá ven, hay 2 cablecitos, ¿sí? Acá van 2 cablecitos y acá tiene un elemento que se llama bimetal. Se llama bimetal. Ese bimetal lo que hace es controlar que la temperatura en la cañería, no supere los 5 grados. Bimetal. ¿Sí? El bimetal es, por ejemplo, es un aparatito así, ¿no? Un aparatito así, con una champita acá, con una chapita que abraza a un caño, por ejemplo, ¿no? Esto sigue acá, el caño sigue. ¿Está bien? Y esto tiene 2 cablecitos, 2 cables. Entonces, lo que hace siempre está en contacto con el caño del evaporador. Cuando la resistencia funciona, ¿sí? Este no permite, ¿sí?, que supere los 5 grados. 5 grados, abre. ¿Qué quiere decir abre? Y que estos 2 cablecitos que tiene, cuando esto sensa que el caño tiene 5 grados, abre. 0 grados, cierra. ¿Sí? Entonces el tema es así. ¿Esto qué hace? Esto controla, porque ¿qué estaría pasando si esto no estuviera? Vamos a suponer eso. Miren, a ver si tengo una imagen donde se muestra bien la resistencia. Esperen. Acá tenemos, este es otro tipo de bimetal que está metido en un plástico y está en contacto también con el caño donde pasa el gas, ¿sí? Este cañito que se ve acá, ¿sí?, que parece parte del evaporador, es la resistencia. Es la resistencia. Después tiene este,
se llama fusible térmico, porque en caso que este falle, esto abre y no calienta más la resistencia. ¿Sí? No calienta más la resistencia. Les cuento, ¿qué pasa si esto no estuviera? La resistencia esa calienta bastante. ¿Sí? Entonces, la resistencia va a empezar a deshacer el hielo y llega un momento que la temperatura acá queda un poco de hielo, pero calienta bastante, entonces ya hay 5 grados. Entonces lo que hace el bimetal es abre el circuito e interrumpe la corriente que le lleva la resistencia que viene del timer. Interrumpe la corriente. La temperatura por sí solo va a volver a bajar porque tiene el timer, ¿cuánto le da? 25 minutos, 30, 20, bueno, por ese lapso va a estar la electricidad llegando a la resistencia. Pero si acá hay 5 grados, de temperatura, el bimetal interrumpe y la resistencia se apaga. Por sí solo, porque en el freezer hay temperaturas bajo cero, va a volver a bajar la temperatura sin que arranque el compresor, va a volver a bajar, cierra el contacto de vuelta cuando llegó a cero y otra vez empieza a calentar la resistencia. Con esto quiero decirle lo siguiente, que esa resistencia no funciona a 25 minutos de corrido. La resistencia va a funcionar por lapsos hasta que la temperatura en el caño llegue a los 5 grados. Porque imagínense, si no tuviera ese bimetal, de repente abro el freezer y tengo un hornito en vez de un freezer. ¿Sí? Y en caso de que esto falle, de que no abra, lo que va a actuar es un fusible térmico que tiene, es una protección. Acá tenemos dos modelitos, miren, este es el bimetal, solo es el bimetal, ¿ven? Este es el bimetal y por esta chapita que tiene acá, por acá pasa el caño, que lo abraza y le controla la temperatura. Tiene estos dos cablecitos. Este es otro modelo de bimetal, está metido dentro de una bolsita que está con presión para que no le entre humedad. Este no tiene problema con el efecto de la humedad, pero este sí. Y acá tiene el bimetal que va a estar tocando el caño, va a estar con un precinto en contacto con el caño y también tiene el fusible térmico. Ven que acá hay 3 cables, no se alcanzan a apreciar bien, pero hay 3 cables. ¿Sí? Tiene el fusible térmico. Si este no abrió, este se disparó. ¿Está bien? Entonces, si ustedes encuentran en una heladera que el fusible térmico está abierto, ¿sí? Que el fusible térmico está abierto, me está indicando que falló el bimetal. ¿Saben por qué les comento esto? Porque hay muchos técnicos que no tienen conocimiento de esto y encuentran esa falla. Ah, sí, la resistencia no anda porque saltó el fusible. No tienen un fusible, ¿qué hacen? Un puente. Claro, cuando tenga que descongelar, les puedo asegurar que la resistencia no va a cortar y le va a derretir los plásticos. Le va a derretir el plástico donde está el ventilador, el piso, todo. Así que nunca vayan a obviar el fusible térmico. Es un peligro. ¿Está bien? Lo dejan desconectado, pero nunca hagan un puente porque no tienen un fusible térmico a mano. No, eso es un gran error. Así que estos se van a encontrar, el fusible térmico y el bimetal. Bien, a ver si tengo otra figura de esto, ya les digo. Acá hay otro, pero es otro modelito. ¿Ven? Este es un bimetal. Esto es una heladera, puede ser una heladera GAFA, ¿sí? O alguna MAVE, donde va metido, ¿sí? En el cañito, ¿ven? Este es el cañito del evaporador y tiene sus dos cablecitos, ¿ven? Este controla, este es solo el bimetal. El fusible térmico seguramente está en serie con el circuito este, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo. Esto es bastante complejo. Miren, esta es la resistencia. Esto es solo la resistencia que abraza el evaporador. Por eso vos la ves y a lo mejor pensás que es parte del circuito refrigerante. No, está todo así, es una resistencia que está blindada, ¿sí? No es una resistencia que ustedes ven con ese arbolito de alambre. Sí, va por dentro todo eso, pero esta es la resistencia que abraza al evaporador. Tiene dos cablecitos. Si nosotros tenemos dudas si esto funciona, lo podemos medir, lo podemos testear con el tester en la función ómica y me tiene que dar un valor de resistencia. ¿Tengo dudas? Una pincita acá, otra pincita acá, 220 y esto tiene que calentar. Ahí, si esto no calienta, chao resistencia.
Y después otro dato importante. Yo voy a medir con el tester en la función óhmica o también continuidad sonora y voy a tocar una puntita y voy a tocar la chapa acá, voy a tocar la parte de afuera de la resistencia, ¿no? Si tengo continuidad quiere decir que la resistencia internamente algo se rompió y me está tocando la parte metálica, entonces va a tener fuga de corriente. Si salta el disyuntar en una casa a causa de la heladera, esto puede ser una de las causas. Bueno, esta historia de la heladera Frost va a tener como 3 clases. La clase próxima vamos a ver un poco todo esto en heladera, ya directamente en la heladera les voy a ir mostrando cómo funciona, dónde están los componentes, cómo lo medimos, cómo lo testeamos. Porque es difícil. Les voy a enviar todo lo que vimos hoy, así lo van viendo y bueno, así pueden ir interiorizándose mejor de lo que es la heladera Frost. Les mando un abrazo, nos estamos viendo en la clase próxima.